¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Hoy vamos a tratar el tema de estadística y tablas de distribución de frecuencia. Este ejercicio que vamos a ver está por ahí en su manual en la página 100. No se preocupen, para los que no lo tengan, se lo voy a subir ahí en la plataforma básica de INIRE en el apartado de tareas, junto con una tareita por ahí que vamos a tener que realizar. Bueno, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencias? Pues es la representación de datos en forma de tabla. ¿Qué son los datos? Bueno, los datos son los valores que vamos a obtener de algún ejercicio, de algún trabajo, de alguna relación, que se van a acomodar en forma de tabla, ya sea de 2 columnas o más columnas. En una de estas columnas vamos a poner los datos que nos están dando o que obtuvimos, y del otro lado vamos a poner la cantidad de veces que se repite un dato. Vamos a pasar por ahí al ejercicio que está en la página 100 para explicar esto, ¿no? Dice el ejercicio: INIRE realizó un experimento sobre el coeficiente intelectual de sus alumnos, para lo cual aplicó un examen de coeficiente intelectual a un grupo de 20 alumnos escogidos al azar, obteniendo los siguientes resultados, ¿no? Y por ahí les marca estos resultados, estos datos de aquí, estos datos de aquí son los que arrojan por ahí, ¿no? Aquí está. Estos datos son los que le arroja ahí el problema. Y bueno, vamos a empezar a vaciarlos a forma de tabla. Paso número 1. Tenemos que acomodar los datos. Aquí en este caso, estos son los datos que nos da el ejemplo, y nosotros tenemos que acomodarlos del más chico, que en este caso es del más chico al más grande, que en este caso es el 124. La cantidad de veces que se repitan no importa. Si es 106, 106, 106, ponemos los 3. Luego 109, 109, 109, así las veces que se repitan no importan, pero tenemos que acomodarlos del más chico al más grande. ¿Para qué? Para poder contar cuántos datos hay de cada uno. Y después de eso vamos a ir vaciándolo en una tablita. Aquí les pongo n igual a 20. ¿Por qué? Porque son los datos que nos están dando. Tenemos 20 datos en total. Entonces esta no es nuestra n. Y pasamos a acomodarlos a una tablita así. Esto no se me vayan a confundir acá. Entonces tenemos del 106 se repite 3 veces, del 109 se repite 5 veces, el 112 7, el 119 2 y el 124 3. La cantidad de veces que se repite pues es la cantidad de datos que tenemos al final. Esto de aquí son nuestros datos, y esto de aquí en las veces que se repite. Visto de otra manera, esto de aquí es la frecuencia de este dato. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Pues qué tan frecuente es ese dato en la serie de datos que tenemos. Aquí el más frecuente pues es el 112, se repitió 7 veces. Bueno, hasta aquí ya vaciamos nuestros datos a una tabla de frecuencia. Ahora vamos a pasar a ver frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa. Bueno, primeramente vamos a ver lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la frecuencia del dato primero más la frecuencia del segundo dato más la frecuencia del tercer dato, y así. Eso es el equivalente de cada una de las frecuencias. Ahora hoy lo vamos a ejemplificar. Ahora pasamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un dato que vamos a obtener con una fórmula, que es con esta fórmula. ¿Qué quiere decir? Frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia, al dato que estamos calculando, entre la sumatoria de frecuencias. La sumatoria de frecuencias también es n. Si se acuerdan, si vieron ahorita la tabla, es la cantidad de frecuencias o la cantidad de datos que tenemos, es la sumatoria de las frecuencias,
Igual ahorita vamos a estarlo ejemplificando, ¿ok? Y por último, la frecuencia relativa acumulada se calcula igual que la frecuencia acumulada. El dato anterior más el dato próximo más el dato próximo, y así se va poniendo en cada uno de los datos de la tabla. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos primeramente? Le añadimos 3 columnas más a nuestra tabla, ¿ok? Que van a ser las de frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Les comentaba de la frecuencia acumulada. Vamos a irlos despejando, ¿ok? Frecuencia acumulada va a ser el valor de la frecuencia de este primer dato, aquí está, más el valor anterior. Como no hay valor anterior, aquí ponemos el primer dato, ¿ok? Ahora es este dato más la siguiente frecuencia, es 5, es 3 más 5, 8. Ahora para el tercer dato es 8 más 7, 15. 15 más 2, 17, y 17 más 3, 20. Aquí al final el último dato de la frecuencia acumulada nos debe de dar el valor de las repeticiones. Bien, visto de otra manera, las repeticiones también se le puede decir frecuencia. ¿Ok? Esta es la frecuencia y esta es la frecuencia acumulada. Ahora, para la frecuencia relativa, les comentaba que era con esta fórmula, que quiere decir que la frecuencia entre la sumatoria de las frecuencias. Vamos a ejemplificar. Para el primer dato, aquí tenemos la calculadora, el valor de la frecuencia, que es 3, entre 20, que es la sumatoria de las frecuencias, o n, entre 20 nos da punto 15. Bien, para el siguiente dato volvemos a tomar el valor de su frecuencia, que es 5 para este dato, entre 20, punto 25, y así con cada uno de los datos, ¿ok? De la frecuencia entre la sumatoria de las frecuencias. Al final, la sumatoria de todas las frecuencias relativas no nos puede ni nos debe de dar más de 1. Bien, y les comentaba que la frecuencia relativa acumulada es igual que la frecuencia acumulada. Tomamos el primer dato y lo repetimos en la tabla. De aquí tomamos este dato más el siguiente de frecuencia relativa, nos va a dar este. Bien, este dato más este dato es este, y luego este dato más este dato va a ser este. Este dato más este dato, este dato más este dato nos va a dar este. Nunca nos va a dar aquí más de 1. Nos da más de 1, algo hicimos mal por ahí en nuestra tablita. ¿Ok? Bueno, así sencillito, y ya vimos la tabla de frecuencias: frecuencia relativa, frecuencia absoluta y frecuencia relativa acumulada, y frecuencia, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ¿qué pasa cuando nos dan un montón de datos? En este caso teníamos 20 datos. ¿Qué pasa por ahí cuando nos dan 50, 30 datos? Bueno, vamos a hacerlos también basándonos en el ejercicio que está ahí en su manual, en la página 104 y 105. ¿Ok? Bien, ¿qué nos dice este ejercicio? En este ejercicio nos van a dar aquí 30 datos distintos. Ignoren esto de aquí todavía, si no se me van a confundir. Esto lo vamos a ocupar, pero ignorémoslo ahorita. Dice: un grupo de investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública tomó una muestra aleatoria de velocidades registrada por 20 vehículos, ¿ok? Este de aquí es, 30 vehículos. Este de aquí es el primer dato importante. Y esto es nuestro N, nuestra cantidad de datos, ¿ok? Bien. En el trayecto Hermosillo a Ures, con el fin de establecer nuevos límites máximos de velocidad para una carretera. Y la muestra arrojó los siguientes datos. Todos estos datos de aquí, 30 datos. Ahora imagínense si nos dieran 50, 100, 200 datos distintos, ¿no? Pues peor. Ok. Primeramente, les decía, hay que acomodar los datos. De 90 a 120. 90 fue el dato más chico.
y 120 fue el dato más grande. ¿Ok? Entonces, una vez que están acomodados, vamos a empezar a vaciarlo en nuestra tabla. Pero en este caso no lo vamos a hacer, no vamos a hacer 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, así imagínense, vamos a tener una tabla larguísima, ¿no? Vamos a hacer intervalos de datos, es decir, vamos a empezar del 90 al, no sé, X número, ¿no? 90 al 98, 90 al 99, 90 al 100, pero no de forma aleatoria. Hay una fórmula, una serie de fórmulas para calcular cuántos intervalos va a tener nuestra tablita, es decir, cuántos renglones va a tener nuestra tablita, y también cuánto va a ser el intervalo, es decir, del 90 al 96, por ejemplo, ¿no? O del 90 al 97. Ya hay una fórmula que nos va a decir del 90 a qué número va a ser cada intervalo y cuántos intervalos vamos a hacer, ¿ok? Bueno, vamos a empezar ahora. Necesitamos ahora esta fórmula primeramente. Por ahí, si recuerdan, les pedí yo que fueran consiguiendo una calculadora científica. ¿Por qué? Porque vamos a usar logaritmo. Logaritmo base 10 está en su calculadora. Normalmente en las calculadoras científicas se presiona el logaritmo y luego se escribe el número del que vamos a sacar el logaritmo y se pone igual y ya nos va a dar el valor, ¿ok? Yo voy a usar el de la calculadora de aquí de la computadora. En la calculadora de la computadora es al revés. Yo escribo el número y después escribo log y ya me va a dar el valor, ¿ok? Digo nada más para estar en sintonía. Vamos a usar esta fórmula primero. K es el número de intervalos o el número de renglones que va a tener nuestra tablita. Si nos da un número impar, un número no cerrado con decimales, vamos a cerrarlo en el número más próximo, ¿ok? Es decir, si nos da 3.8, vamos a cerrarlo a 4. Si nos da 3.4, lo cerramos a 3. Así, ¿ok? ¿Se acuerdan que por ahí habíamos visto también el redondeo de números? ¿A qué número brincaba? Bueno, aquí lo vamos a ocupar. Bien, también vamos a necesitar calcular el rango de variación. Se calcula así. ¿Qué es el rango de variación? El rango de variación es la diferencia que existe entre el número más alto y el número más bajo de los datos que nos están dando. Por aquí ya teníamos que nuestros datos más alto es 120, este es el máximo y este es el mínimo. ¿Ok? Este es el más chico. Bien. Y por último vamos a necesitar una última fórmula, que es la de la amplitud. La de la amplitud es la que nos designa de qué número a qué número va a ir cada uno de nuestros rangos. Muy bien, y para esto vamos a necesitar saber el rango y el número de intervalos. Por eso es importante calcularlos. Muy bien. Bueno. Empezamos entonces con la primera fórmula. Vamos a irnos despacito con la primera fórmula. Nos dice, esta de aquí. Nos dice que es 1 más 3.3 por el logaritmo de n. N para nuestro dato, para nuestro ejercicio, si se acuerdan que fue 30. Bien, entonces vamos a hacer la operación. Nos dice que es el logaritmo de 30, que es esto, por 3.3, es esto, más 1. ¿Ok? Es lo que nos dice la fórmula. Hice la fórmula nada más que yo empecé con la multiplicación y luego le sumé. Bien, es lo mismo. Es lo mismo. Nos dan 5.87, 45 y demás dígitos. ¿Qué hacemos? Lo subimos a 6, ¿ok? Va a quedar en 6, porque hay que redondearlo al número más alto. Entonces tenemos ahora
nuestra nueva tabla y tenemos nuestro primer dato, que es K igual a 6. Y ya sabemos que va a tener 6 renglones nuestra tabla. Ya es un avance. ¿Bien? Ahora nos pide que calculemos el rango de nuestro valor máximo contra nuestro valor mínimo. Por aquí tenemos ya nuestro valor máximo, que fue 120 menos 90 nos va a dar 30. Ya tenemos nuestro siguiente dato. Está fácil, ¿no? Y por último, la amplitud. La amplitud es saber de cuánto a cuánto va a ser cada intervalo. ¿Okay? Y nos dice que es R, el rango que acabamos de calcular, entre K, que es la cantidad de intervalos que ya sabemos que debe de tener. Entonces tenemos que es 30 entre 6, porque acuérdense que lo redondeamos, nos va a dar 5. Nuestra amplitud es 5. Y quiere decir que cada intervalo va a ser de 5 en 5. ¿Se acuerdan que estaba por aquí escrito? Aquí está. ¿Qué quiere decir? Que el primer intervalo que vamos a tomar, el primer valor es el que nos va a ayudar a guiarnos para los demás. El primer valor que vamos a tomar es el de 90. 90 más 5, porque sabemos ya que la amplitud es de 5, es decir que debe de ir de 5 en 5, va a ir al 95. ¿Okay? Entonces aquí escribimos nuestro primer dato, del 90 al 95. Y nos vamos a ir así prosiguiendo, porque sabemos que deben de ser 6 en total. Aquí me faltó sabemos que son 6 renglones en total, entonces este va a ir del 95 al 100 y así cada uno de ellos hasta llegar al último valor, que es 120. Del 95 a 100, del 100 al 105, así. Y bien, ahora ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estamos repitiendo 95, 95? Porque aquí solamente vamos a tomar los números del 90 al 94 realmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque si se fijan, del 90 al 94 ya son 5 valores. 1, 2, 3, 4 y 5, que es nuestra amplitud. 5. ¿Ok? Sin embargo, si subamos 90 más 5, pues nos da 95. Pero nosotros solamente podemos tomar para la frecuencia los números que estén del 90 al 94. ¿Ok? Entonces, entre nuestro ejercicio, los números que están entre el 90 al 94 solamente son 2, que son 2 veces el 90. El 95 ya no lo tomamos. ¿Ok? Entonces aquí nuestra frecuencia fue 2. Nuestra frecuencia fue 8. ¿Cuántos números hay del 95 al 99? Y así para cada uno de ellos. ¿Ok? Perdón. Ok, hasta aquí esto era la parte más difícil de nuestra tablita. Una vez que hicimos esto, los demás datos se calculan exactamente igual que la tabla anterior. Frecuencia acumulada es 2 más 8, 10 más 5, 15 más 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Frecuencia relativa es la misma formulita que habíamos calculado, que habíamos usado en la anterior, perdón. Es la frecuencia entre el total de datos, que son 30. Esto de aquí es sumatoria de esto, son 30. Entonces entre 30 es .6666666. Aquí se redondeó a 2 decimales, que fue 7. Y de igual manera es 8 entre 20, perdón, 30. .26666 son .27 y así sucesivamente. Frecuencia relativa acumulada, pues igual este más este, perdón, este más este más este más este. ¿Ok? Bien, hasta aquí está todo sencillo. Estas son las dos tablitas que vamos a ver para frecuencia acumulada, relativa y relativa acumulada. Perdón, estos son datos agrupados con intervalos. ¿Ok? Esto se usa cuando tenemos muchos datos en nuestra tabla. Para el ejercicio que yo les voy a dejar, no va a ser con esta tabla, va a ser con la tabla sencilla. ¿Ok? Ahora, a partir de esta tabla podemos calcular también lo que es moda, media y mediana. No sé
si hayan escuchado esos términos por ahí, pero vamos a empezar por la media aritmética. La media aritmética es el promedio. El promedio, para calcular el promedio, es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos que hay. Con eso calculamos el promedio. Aquí, una vez que están en tabla, en forma de tabla, hay una forma muy sencilla de calcularlo ya. Es esto. En el teclado. Es sencillo, ¿no? Y empiezo a batallar. Es este por este. Bien. Y así para cada uno de ellos. Cuando ya están en tabla, si multiplicamos este dato por su frecuencia, vamos a obtener la cantidad de veces que hay. Si sumamos todos estos datos, ¿por qué no me dio los datos? Esta es la cantidad total que hay, y ya nada más vamos a dividir esto entre el total de datos, y eso es todo. Eso es el promedio. Para este caso sería 2257 entre 20 y listo, 112.85. Ese es el promedio. Si no lo tenemos acomodado, si hay que sumar todos los datos de aquí, como por ejemplo tenemos que sumar todos los datos y luego dividirlos entre la cantidad de datos que fueron, que en este caso pues son 20. ¿Ok? Bien. Ahora, esta es la media, ¿ok? Que es el promedio. La mediana es el dato que queda exactamente en el centro de todos los datos. Si nosotros acomodamos todos estos datos en una línea recta, va a haber un valor que nos queda justo en el centro, que sería dividirlo entre 2 para obtener justo el valor que nos queda en el centro. Bien, si tenemos ya los datos acomodados en la tabla, pues no hay tanto problema. Aquí identificamos inmediatamente cuál es el valor que está en medio, que es el 112. Sencillo. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre acomodarlo en forma de tabla. ¿Ok? Y así vamos a encontrar los datos rapidísimo. Esta es la mediana. ¿Ok? La otra fue la media, que es el promedio. Mediana, y por último la moda. La moda no es más que el valor que se repite más veces en una serie de datos. Igual, si lo tenemos en una tabla, súper sencillo de ubicar. Aquí lo ubicamos de inmediato, que es este de aquí. ¿Por qué? Pues porque es el que tiene más veces la frecuencia, es el valor más frecuente, es el valor de moda, por así decirlo. Bien. Okay, entonces, esto de aquí lo van a calcular. Creo que no está escrito por ahí en el trabajo, o creo que sí está escrito que tienen que calcular la media, moda y mediana de la tablita que van a realizar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahorita un último tema para poder finalizar ya con esto. Bien, jóvenes, por último vamos a tocar el tema de probabilidad. La probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia los experimentos aleatorios. Aleatorios, ¿qué quiere decir? Al azar. Al azar es algo que no tenemos certeza de cuál va a ser el resultado. Sin embargo, podemos prever cuáles son los posibles resultados. Aquí les pongo el ejemplo de los dados, ¿no? Si tiramos un dado, no podemos saber cuál va a ser el resultado. Sin embargo, podemos prever que va a ser un número entre 1 y 6, que son los números que tienen plasmados un dado en cada una de sus caras. Ahora, para una ficha o una moneda, en este caso tengo una ficha de cara blanca y de cara negra.
sabemos que al lanzarla vamos a obtener uno de estos dos resultados. O es cara blanca o es cara negra. ¿Ok? Entonces, la cantidad de posibles resultados que tiene un experimento aleatorio, se le llama espacio muestral. Para el caso de una moneda o una ficha, nuestro espacio muestral es de 2. ¿Por qué? Porque solamente podemos obtener dos resultados. O es blanco o es negro. Para el caso de un dado de 6 caras, nuestro espacio muestral es 6. Porque solamente podemos tener 6 posibles resultados. Se complica un poco más cuando tenemos un dado como este de 12 caras. Nuestro espacio muestral aquí es 12. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos monedas, moneda A y moneda B, y las lanzamos al aire? Nuestro espacio muestral se va a volver el mismo de 1 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Si aquí nuestro espacio muestral es de 2, 2 al cuadrado, 4. ¿Ok? ¿Por qué 4? Bueno, porque podemos tener el resultado de, esto es un resultado, que ambas sean blancas. Este es otro resultado, ficha A blanca, ficha B negra. ¿Ok? Este es otro resultado. Y este es otro resultado más. Bien, ¿se fijaron? Tenemos 4 posibles resultados. Nuestro espacio muestral se volvió 4. En el caso de un dado, si tenemos dos dados de 6 caras, nuestro espacio muestral se vuelve 6 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Nuestro espacio muestral es de 36. ¿Por qué 36? Bueno, si hacemos el mismo ejemplo que hicimos con las fichas, nos vamos a dar cuenta que podemos hacer 36 combinaciones diferentes con los dados. Digo, no lo vamos a hacer todas ahorita, ¿verdad? Pero podemos tener 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 y 6-6. ¿Ok? Ahí tendríamos 6 combinaciones con este. Ahora imagínense si este lo giramos y en cada uno tenemos 6 combinaciones, pues 6 por 6 nos va a dar 36. Muy bien. Para este es el mismo caso de 12 caras. Tendríamos 12, pero nuestro espacio muestral pues sería 12 al cuadrado. ¿Ok? Para dos dados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos esto y tiramos la moneda y queremos que nos salga blanca? Decimos ahí que nuestra probabilidad de que nos salga blanco al tirar la moneda es 1 de 2. ¿Qué quiere decir esto? 2 es la cantidad de posibilidades o de respuestas que tenemos, y 1 porque solamente tenemos un resultado correcto, que es el que nosotros queremos. 1 de 2 posibles resultados. ¿Ok? Para el caso de un dado, si queremos que nos salga, no sé, 3, nuestra probabilidad es 1 de 6. ¿Por qué? Por lo mismo. De los 6 posibles resultados que tenemos, solamente nos puede salir uno correcto. Pero bueno, si cambiamos entonces la jugada y decimos, ok, ¿qué probabilidad hay de que al tirar el dado nos salga un número par? El dado tiene números pares de 2, de 4 y de 6. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 oportunidades de 6 que existen de que nos salga un número par. Si se acuerdan de fracciones, 3 de 6 es igual a un medio, que es igual al 50% de probabilidad de que nos salga un número par. Bien. Ahora si decimos, ¿qué probabilidad hay de que nos salga un 5 o un 1 al tirar el dado? Bueno, son dos posibilidades que queremos o que son correctas de 6 caras que tiene un dado.
2 de 6. Eso sería la probabilidad de que nos salgan dos números que nosotros eligiamos en un dado al tirarlo. Bien, así sencillito es la probabilidad. Digo, más adelante nos vamos a concentrar en ejercicios más complejos, pero ahorita a lo que respecta el tema, pues sería todo nada más. Aquí en el caso de un dado de 12 caras, si queremos que nos salga 7 u 8, tenemos 2 de 12, ¿ok? Si les queda claro, espero que son dos posibilidades correctas de 12 opciones diferentes que tenemos. Y así aplica para todo. Bien. Bueno, jóvenes, con eso pues concluimos y sigo aquí a la orden para ustedes.